Millonario se disfraza de barrendero para cumplir el deseo de su difunto hijo, pero encuentra un misterioso diario de su hijo. Ricardo observaba en silencio las fotografías que cubrían la pared de su oficina. Cada imagen era un recordatorio de la vida privilegiada que había construido para su familia. Sin embargo, en ese momento, toda esa riqueza parecía insignificante. Las risas que antes llenaban su hogar habían desaparecido, y el vacío en su corazón no podía llenarse con nada de lo que poseía. Gabriel, su hijo de 12 años, había sido la luz de su vida. Un niño curioso y bondadoso que encontraba belleza en las cosas más simples. Uno de sus pasatiempos favoritos era pasar tiempo con los trabajadores de limpieza que cuidaban de los jardines y los alrededores de la mansión. Mientras otros niños soñaban con superhéroes y aventuras, Gabriel dibujaba historias de personas comunes que realizaban trabajos extraordinarios. Pero todo eso terminó abruptamente en un accidente que cambió la vida de Ricardo para siempre. Pasaron semanas desde el funeral, pero Ricardo no encontraba consuelo. Su esposa intentaba seguir adelante, pero él se encontraba atrapado en un ciclo de culpa y arrepentimiento. Una tarde, mientras organizaba la habitación de Gabriel, encontró un cuaderno de dibujos escondido bajo la cama. Al abrirlo, sus ojos se llenaron de lágrimas. Cada página estaba llena de ilustraciones que Gabriel había hecho, paisajes, rostros sonrientes y escenas de la vida cotidiana. Sin embargo, un dibujo en particular llamó su atención. Era un retrato de Ricardo, pero no como el magnate que todos conocían. En el dibujo, estaba vestido con un uniforme de limpieza, sosteniendo una escoba, con una sonrisa genuina en su rostro. A su lado, Gabriel lo miraba con orgullo, rodeado de los trabajadores que habían sido sus amigos. Ricardo se sentó en el suelo, sosteniendo el cuaderno contra su pecho. La imagen lo hizo recordar las conversaciones que había tenido con su hijo. Gabriel solía hablar con admiración de aquellos hombres y mujeres que trabajaban duro sin recibir el reconocimiento que merecían. «Papá, ellos son héroes de verdad», le decía con entusiasmo. En ese momento, Ricardo sintió una punzada de dolor en su corazón. Había estado tan absorto en sus negocios y en acumular riqueza que nunca se había detenido a valorar lo que su hijo veía tan claramente. Ese descubrimiento marcó un cambio en Ricardo. Decidió que no podía dejar que el legado de Gabriel se desvaneciera. Debía honrar su memoria de alguna manera. Sin embargo, no estaba seguro de cómo hacerlo. Lo único que sabía era que tenía que comenzar entendiendo el mundo que su hijo había admirado tanto. Ricardo salió de la habitación con el diario en la mano y una nueva determinación en su mirada. Tenía un largo camino por delante, pero estaba dispuesto a recorrerlo. Ricardo no podía quitarse el dibujo de la mente. La sonrisa que Gabriel había dibujado en su rostro parecía casi un reproche silencioso. Esa noche, apenas durmió, pensando lo que podía hacer para honrar los sueños de su hijo. Finalmente, al amanecer, tomó una decisión. Quería entender la vida de las personas que Gabriel tanto admiraba, no desde la comodidad de su posición como empresario, sino viviéndola de primera mano. Pasaron unos días antes de que Ricardo implementara su plan. Habló con su asistente de confianza, Clara, quien al principio lo miró con incredulidad. «¿Usted quiere trabajar como limpiador? ¿Está seguro de esto, señor?» Ricardo asintió con firmeza. «No quiero ser un jefe observando desde lejos. Quiero experimentar lo que ellos viven todos los días». Clara entendió la seriedad en su voz y prometió mantener su decisión en secreto. Con la ayuda de Clara, Ricardo consiguió un uniforme y un empleo temporal en un equipo de limpieza en una zona donde nadie lo reconocería. Al verse vestido con el uniforme y sosteniendo una escoba por primera vez, Ricardo se detuvo frente al espejo. Nunca había imaginado que llegaría a verse así, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba haciendo algo significativo. Su primer día como trabajador comenzó antes del amanecer. Llegó al punto de encuentro donde conoció a sus compañeros de equipo. Eran hombres y mujeres de todas las edades, con rostros marcados por el cansancio, pero también con una camaradería palpable. Entre ellos estaba Andrés, un hombre mayor con una energía sorprendente y una sonrisa contagiosa. Ricardo reconoció a Andrés de las historias de Gabriel. Su hijo solía mencionarlo como el cuentacuentos, alguien que siempre encontraba una manera de hacer reír a los demás. «Eres nuevo, ¿verdad?», dijo Andrés, estrechando la mano de Ricardo. «No te preocupes, muchacho. Aquí todos somos familia, y cuidamos unos de otros». Esas palabras resonaron en Ricardo de una manera que no esperaba. Mientras trabajaba,
escuchaba a Andrés y a los demás compartir historias de sus vidas. Había sacrificios, dificultades y momentos de alegría simple que nunca había considerado antes. El trabajo no era fácil. Ricardo, acostumbrado a oficinas con aire acondicionado y reuniones de alto nivel, sintió el peso del cansancio físico como nunca antes. La escoba parecía más pesada con cada hora que pasaba, y el sol castigaba sin piedad. Pero, en medio de todo eso, encontró algo inesperado: respeto. Respeto por las personas que trabajaban sin descanso para mantener las calles limpias, que enfrentaban miradas despectivas y, aún así, realizaban su labor con dignidad. Esa tarde, al terminar la jornada, Andrés se acercó a Ricardo con una botella de agua. «Hiciste un buen trabajo hoy, amigo. No todos los nuevos aguantan el primer día». Ricardo esbozó una sonrisa cansada, pero sincera. «Gracias, Andrés. Creo que hoy aprendí más de lo que esperaba». De vuelta en su casa, Ricardo se sentó con el diario de Gabriel. Ahora entendía un poco más por qué su hijo veía a estas personas como héroes. Gabriel había reconocido algo que él, con todo su dinero y poder, había ignorado durante años. Esa noche, Ricardo decidió que no solo quería experimentar este mundo, sino también cambiarlo. Ricardo despertó al día siguiente con un cuerpo dolorido, pero con una extraña sensación de propósito que no había experimentado en años. Mientras se preparaba para su segundo día de trabajo, recordó las palabras de Andrés: «Aquí todos somos familia». Esas palabras resonaban profundamente, como un eco de las lecciones que Gabriel había intentado enseñarle. Al llegar al punto de encuentro, Andrés lo saludó con su habitual sonrisa. «¿Listo para otro día, amigo? Hoy tenemos una ruta difícil, pero nada que no podamos manejar». Ricardo asintió, aunque internamente sabía que estaba al límite de sus fuerzas físicas. Sin embargo, lo que lo motivaba no era solo el trabajo en sí, sino las historias de vida de las personas a su alrededor. Durante el trayecto hacia la ruta asignada, Ricardo escuchó a una compañera llamada Rosa hablar sobre sus sueños de abrir algún día una cafetería. A pesar de sus largas jornadas de trabajo, Rosa estudiaba de noche, ahorrando cada centavo para cumplir su objetivo. «Mi hija siempre me pregunta por qué trabajo tanto, y yo le digo que es porque quiero que sepa que no hay límites para lo que una mujer puede lograr», dijo con orgullo. Ricardo comenzó a observar patrones en las vidas de sus compañeros: sacrificios personales, metas aplazadas y una inquebrantable voluntad de salir adelante. Empezó a cuestionarse cómo era posible que una sociedad dependiera tanto de estas personas, pero las valorara tan poco. Ese día, mientras barrían una calle principal, Ricardo notó algo que lo dejó pensativo. Las personas pasaban junto a ellos sin siquiera mirarlos. Algunas incluso evitaban hacer contacto visual, como si los trabajadores fueran invisibles. Un grupo de jóvenes pasó cerca, riendo y lanzando restos de comida al suelo justo frente a ellos. Ricardo sintió una mezcla de indignación y tristeza, pero lo que más lo sorprendió fue la reacción de Andrés. «No te preocupes por ellos, Ricardo. Nosotros sabemos quiénes somos, y eso es lo que importa». Esa tarde, mientras terminaban de limpiar, Ricardo se acercó a Andrés para agradecerle por sus palabras. «Tu forma de ver las cosas es inspiradora. Siempre has tenido esa actitud». Andrés rió y se encogió de hombros. «Aprendí con los años, muchacho. Si me dejo afectar por lo que los demás piensan, nunca lograré nada. Lo importante es saber que nuestro trabajo tiene valor, aunque otros no lo vean». De regreso a casa, Ricardo no pudo evitar pensar en lo que había aprendido en tan poco tiempo. El trabajo como limpiador le estaba mostrando un lado de la vida que nunca había considerado, un mundo lleno de luchas silenciosas y dignidad resiliente. También comenzó a entender lo que Gabriel había querido transmitir con sus dibujos y palabras. Esa noche, Ricardo abrió nuevamente el diario de su hijo y leyó una página que no había notado antes. En ella, Gabriel había escrito: «Papá, algún día quiero ser como ellos. No porque limpien las calles, sino porque limpian el mundo». Esas palabras se grabaron en su mente. Ricardo sabía que debía hacer algo más que solo trabajar como limpiador. Debía encontrar una manera de transformar esas palabras en acción. Ricardo regresó al punto de encuentro al amanecer, con una energía renovada. Aunque físicamente aún sentía el peso de los días anteriores, algo dentro de él había cambiado. Se sentía conectado con la vida de sus compañeros de trabajo, con sus luchas, sus sueños y, sobre todo, con la memoria de Gabriel. Ese diario no solo lo había acercado más a su hijo,
sino que también le había mostrado un propósito mayor, uno que ahora comenzaba a definir. Mientras se alistaban para la jornada, Andrés notó la expresión reflexiva de Ricardo. «Pareces estar pensando en algo grande, amigo. ¿Qué pasa por esa cabeza?» Ricardo lo miró con una sonrisa y dijo: «Solo estoy tratando de entender cómo puedo hacer algo significativo con todo esto. Siento que estoy aquí por una razón». Andrés asintió, como si entendiera exactamente lo que Ricardo quería decir, pero no preguntó más. Ese día, mientras limpiaban una plaza concurrida, Ricardo observó a sus compañeros trabajar con eficiencia y determinación, a pesar de los obstáculos. Rosa, como siempre, lideraba con entusiasmo, bromeando con los demás para mantener el ánimo alto. Andrés, con su sabiduría y carisma natural, inspiraba a todos a dar lo mejor de sí mismos. Ricardo no pudo evitar pensar en cuánto potencial había en esas personas, potencial que muchas veces quedaba sin ser reconocido. Durante el descanso, Ricardo se unió a una conversación sobre los sueños de cada uno. Rosa mencionó nuevamente su deseo de abrir una cafetería, mientras otro compañero, Javier, habló sobre su pasión por la mecánica y su sueño de tener su propio taller algún día. Ricardo los escuchó atentamente, sintiendo una creciente admiración por la resiliencia y ambición de cada uno. En medio de la conversación, Rosa se dirigió a Ricardo con curiosidad. «¿Y tú, cuál es tu sueño? ¿Por qué decidiste unirte a este trabajo?» Por un momento, Ricardo se quedó en silencio, considerando cómo responder. Finalmente, dijo: «Mi sueño es honrar la memoria de alguien muy importante para mí. Estoy aquí para entender lo que él admiraba tanto y para encontrar la manera de hacer algo que marque la diferencia». Rosa lo miró con una sonrisa. «Bueno, si sigues con esa actitud, estoy segura de que lo lograrás». Esa tarde, mientras terminaban de limpiar una de las calles más concurridas, Ricardo tuvo una idea que comenzó a tomar forma en su mente. Pensó en cómo podía combinar su experiencia como empresario con las lecciones que estaba aprendiendo en este nuevo mundo. ¿Qué pasaría si pudiera crear algo que no solo ofreciera empleo a personas como sus compañeros, sino que también les brindara oportunidades para crecer y alcanzar sus sueños? De vuelta en casa, Ricardo se sentó frente a su escritorio con el diario de Gabriel abierto. En una página, había un dibujo de un grupo de personas sosteniendo herramientas de trabajo, con un mensaje escrito debajo: «Todos somos héroes y ayudamos a otros». Esas palabras resonaron en su corazón como un llamado a la acción. Esa noche, Ricardo comenzó a esbozar un plan. Quería crear una empresa que no solo se dedicara a la limpieza, sino que también proporcionara oportunidades educativas, capacitación y apoyo para que sus empleados pudieran alcanzar sus metas personales. Sería una forma de honrar la memoria de Gabriel y, al mismo tiempo, transformar las vidas de muchas personas. Mientras escribía, no pudo evitar sentirse emocionado. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba construyendo algo verdaderamente significativo, algo que iba más allá de la riqueza y el éxito que había acumulado. Estaba decidido a hacer que las palabras de su hijo se convirtieran en realidad: limpiar el mundo, no solo las calles. Ricardo despertó con una claridad que no había sentido en años. Sabía exactamente lo que debía hacer. Con el diario de Gabriel sobre su escritorio y las notas del plan que había esbozado la noche anterior, se preparó para dar el primer paso hacia la realización de su idea. Esa mañana, en el trabajo, Ricardo decidió abrirse un poco más con Andrés. Después de unas horas de limpiar las calles, mientras compartían una pausa, Ricardo le dijo: «Andrés, tengo algo que quiero contarte». Andrés lo miró con curiosidad, y Ricardo continuó: «No soy exactamente quien crees que soy. Llegué aquí buscando entender algo más grande, algo que mi hijo veía y yo no lograba comprender. Ahora lo entiendo, y quiero hacer algo para honrar eso». Andrés lo escuchó en silencio, asimilando cada palabra. Finalmente, con una sonrisa, le dijo: «Siempre supe que había algo diferente en ti, amigo. Pero eso no cambia nada. Si tienes un propósito, hazlo realidad. Estamos aquí para apoyarte». Con la confianza renovada, Ricardo decidió hablar con Rosa y algunos otros compañeros de trabajo. Les contó su plan: una empresa dedicada a la limpieza, pero con un enfoque diferente, donde los empleados no solo tuvieran un empleo, sino también acceso a educación, capacitación y oportunidades para cumplir sus sueños. Rosa, emocionada, fue la primera en apoyar la idea. «Siempre he soñado con algo así. Si esto puede ayudar a más personas como nosotros, estoy dentro». Esa misma noche,
Ricardo comenzó a tomar los primeros pasos concretos para convertir su plan en realidad. Con la ayuda de su asistente Clara, quien había guardado su secreto todo este tiempo, estableció los primeros contactos para crear su nueva empresa. Decidió llamarla Manos que Transforman, en honor al trabajo duro y las vidas que planeaba cambiar. El desafío no era solo estructurar el negocio, sino también integrar las lecciones que había aprendido como limpiador. Ricardo insistió en que los empleados fueran tratados con dignidad y respeto, algo que él mismo había aprendido de Andrés y los demás. Además, quería que los programas educativos fueran accesibles y efectivos, para que las personas pudieran perseguir sus pasiones y cambiar sus vidas. Mientras tanto, en su tiempo como limpiador, Ricardo comenzó a notar un cambio en la dinámica con sus compañeros. Ya no era solo el nuevo, ahora era alguien en quien confiaban y a quien miraban con esperanza. Andrés, en particular, se convirtió en un mentor informal para Ricardo, ayudándole a entender las necesidades y aspiraciones de las personas en ese entorno. Un día, mientras barrían una calle concurrida, Andrés le dijo: «Ricardo, siempre he creído que todos tenemos un propósito en esta vida. Parece que tú has encontrado el tuyo. Pero recuerda, no se trata solo de grandes ideas. Se trata de las pequeñas acciones que tomamos todos los días». Esas palabras quedaron grabadas en la mente de Ricardo. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba dispuesto a dedicar todo su tiempo y recursos a hacer de Manos que Transforman un éxito. Finalmente, llegó el momento de despedirse de sus compañeros. Después de semanas trabajando junto a ellos, Ricardo sintió que había formado una segunda familia. En su último día, organizó una pequeña reunión para agradecerles por las lecciones que le habían enseñado. Con lágrimas en los ojos, les dijo: «Ustedes me han mostrado lo que significa el verdadero trabajo duro y la verdadera dignidad. Gracias por abrirme los ojos y el corazón». Aunque dejó el trabajo como limpiador, Ricardo sabía que su conexión con ese mundo nunca terminaría. Ahora, estaba listo para dedicarse por completo a construir un futuro mejor, no solo para sus antiguos compañeros, sino para todas las personas que alguna vez habían sido invisibles para la sociedad. Ricardo se sumergió por completo en la construcción de Manos que Transforman. Cada decisión que tomaba estaba guiada por las lecciones aprendidas durante su tiempo como limpiador. Quería asegurarse de que esta empresa fuera mucho más que un negocio. Debía ser un refugio y un trampolín para aquellos que, como Andrés, Rosa y Javier, tenían sueños pero carecían de oportunidades para alcanzarlos. Lo primero que hizo fue contactar a una fundación especializada en programas educativos y desarrollo profesional. Juntos, diseñaron un plan que combinaba empleo estable con talleres de formación. Los empleados recibirían clases gratuitas sobre temas como finanzas personales, liderazgo y emprendimiento, así como acceso a becas para continuar sus estudios. Ricardo también incluyó un programa especial para los hijos de los trabajadores, garantizando que tuvieran acceso a una educación de calidad. El siguiente paso fue establecer alianzas con organizaciones locales para identificar a personas en situación vulnerable que necesitaran empleo. Ricardo quería que su empresa fuera un puente para quienes buscaban una segunda oportunidad. Manos que Transforman no solo sería un lugar de trabajo, sino una comunidad. Clara, quien había estado a su lado durante todo el proceso, se convirtió en su aliada más cercana. Juntos seleccionaron cuidadosamente al primer grupo de empleados, asegurándose de incluir a sus antiguos compañeros del trabajo como limpiador. Andrés fue el primero en unirse, esta vez como supervisor y mentor para los nuevos trabajadores. Rosa, por su parte, se convirtió en la encargada de los talleres de motivación, inspirando a otros con su historia de perseverancia. La inauguración de la empresa fue un evento emotivo. Ricardo había preparado un discurso, pero cuando se paró frente a la multitud, dejó de lado sus notas y habló desde el corazón. Esto no es solo una empresa. Es un homenaje a las personas que me enseñaron el verdadero significado del trabajo, la dignidad y la comunidad. Mi hijo Gabriel soñaba con un mundo donde todos tuvieran una oportunidad. Hoy, ese sueño comienza a hacerse realidad. Los primeros meses no estuvieron exentos de desafíos. Ricardo enfrentó críticas de colegas empresarios que no entendían por qué estaba invirtiendo tantos recursos en iniciativas sociales. Sin embargo, para Ricardo, el éxito no se medía en números, sino en vidas transformadas. Entre los empleados, el impacto fue inmediato. Javier, quien siempre había soñado con ser mecánico, utilizó su salario y las becas ofrecidas por la empresa para inscribirse en un curso técnico. Rosa, motivada por su nueva posición, comenzó a trabajar en su plan para abrir una cafetería,
mientras seguía inspirando a sus compañeros. Un día, Andrés se acercó a Ricardo en medio de una reunión de trabajo. Con una sonrisa orgullosa, le dijo: «Esto que estás haciendo, Ricardo, no es solo un negocio. Es un movimiento. Gabriel estaría orgulloso de ti». Esas palabras resonaron profundamente en Ricardo, reafirmando su compromiso con la misión de la empresa. Sin embargo, no todo fue fácil. A medida que la empresa crecía, Ricardo se enfrentó a decisiones difíciles, como equilibrar los costos operativos con los programas sociales. En más de una ocasión, se preguntó si estaba haciendo lo suficiente o si estaba honrando verdaderamente el legado de Gabriel. En esos momentos, volvía al diario de su hijo, buscando consuelo e inspiración en sus palabras y dibujos. Una noche, mientras revisaba unas proyecciones financieras, encontró una página del diario que no recordaba haber visto antes. En ella, Gabriel había escrito: «Papá, el mundo necesita más personas que limpien, no solo las calles, sino también los corazones de las personas. Tú puedes hacerlo». Ricardo sintió un nudo en la garganta, pero también una renovada determinación. Con el tiempo, Manos que Transforman comenzó a ser reconocida no solo por su impacto social, sino también por su eficiencia y profesionalismo. Los empleados trabajaban con un nivel de compromiso y orgullo que era evidente en cada proyecto que realizaban. Clientes de todas partes querían asociarse con la empresa, atraídos por su modelo único. Ricardo sabía que todavía había mucho por hacer, pero cada pequeño logro lo acercaba más al sueño que había compartido con su hijo. En el fondo, sabía que Gabriel no solo le había dejado un diario, sino un propósito de vida. El impacto de Manos que Transforman comenzó a extenderse mucho más allá de lo que Ricardo había imaginado. Las historias de los empleados que habían cambiado sus vidas gracias a las oportunidades brindadas por la empresa comenzaron a circular en medios locales y luego nacionales. Una de esas historias fue la de Javier, quien, con la ayuda del programa de becas, abrió su propio taller mecánico y contrató a otros empleados de la empresa, ampliando el círculo de ayuda y oportunidades. Un día, mientras Ricardo caminaba por una de las oficinas de Manos que Transforman, vio una exposición improvisada de dibujos y cartas hechas por los hijos de los empleados. En una esquina, encontró un dibujo que lo conmovió profundamente. Una niña había dibujado a su padre recogiendo basura, con una gran sonrisa, mientras al fondo se veían personas aplaudiendo. En la parte inferior, la niña había escrito: «Mi papá es un héroe». Esa noche, Ricardo reflexionó sobre cómo algo tan pequeño como el sueño de su hijo había florecido en algo que impactaba a cientos de vidas. Volvió a revisar el diario de Gabriel, y esta vez sintió que cada página era una guía, un recordatorio de que estaba en el camino correcto. Sin embargo, Ricardo no se detuvo allí. Decidió que Manos que Transforman debía ir más allá del empleo y la educación. Junto a Andrés y Rosa, diseñó un programa de reforestación urbana, donde los empleados no solo limpiaban las calles, sino que también plantaban árboles y creaban espacios verdes en comunidades marginadas. El programa fue bautizado como Raíces de Esperanza, en honor a la idea de sembrar algo que crecería y daría frutos para futuras generaciones. Durante la inauguración del primer parque creado por el programa, Ricardo fue invitado a dar un discurso. De pie frente a una multitud de empleados, familias y líderes comunitarios, recordó las palabras de su hijo: «El mundo necesita más personas que limpien no solo las calles, sino los corazones». Con la voz entrecortada, agregó: «Hoy estamos limpiando y construyendo algo más grande. Esto no es solo un parque, es un símbolo de lo que podemos lograr cuando creemos en el poder del trabajo y la compasión». El impacto emocional de sus palabras resonó entre los asistentes. Rosa tomó el micrófono después de Ricardo y, con lágrimas en los ojos, compartió su experiencia. «Nunca pensé que alguien vería en mí algo más que una simple limpiadora. Pero gracias a esta empresa, he encontrado mi propósito y mi valor. Todos aquí somos prueba de que el cambio es posible». Con el paso del tiempo, Manos que Transforman se convirtió en un modelo a seguir para otras empresas. Ricardo fue invitado a conferencias para compartir su experiencia y motivar a otros empresarios a integrar responsabilidad social en sus negocios. En cada oportunidad, Ricardo siempre enfatizaba que no se trataba de caridad, sino de crear un sistema donde todos pudieran prosperar. Un momento especialmente emotivo llegó cuando Ricardo decidió organizar una ceremonia en memoria de Gabriel. Invitó a empleados, socios y amigos a un evento donde se plantó un árbol en honor a su hijo. Al lado del árbol, colocó una placa que decía: «Este árbol crece con el amor, la esperanza y la visión de un niño que creyó en un mundo mejor. En honor a Gabriel».
El evento fue un recordatorio para todos de por qué Manos que Transforman existía. Andrés, emocionado, le dijo a Ricardo, has cumplido el sueño de Gabriel y mucho más. Él estaría muy orgulloso de ti. Ricardo respondió, no lo hice solo. Gabriel nos guió, pero ustedes lo hicieron posible. A medida que pasaron los años, la empresa continuó creciendo, y Ricardo, aunque seguía involucrado, comenzó a delegar más responsabilidades a Andrés, Rosa y otros líderes que habían surgido dentro de la organización. Sabía que el verdadero éxito no era solo construir algo grande, sino asegurarse de que continuara mucho después de él. En su última reunión con el equipo directivo, Ricardo compartió un mensaje de despedida. Este no es el final, sino un nuevo comienzo. Gabriel me enseñó a ver más allá de lo superficial, y todos ustedes me enseñaron lo que significa la verdadera fuerza. Ahora es su turno de continuar este legado. Ricardo pasó sus últimos años viajando por comunidades donde Manos que Transforman había hecho la diferencia, compartiendo momentos con empleados y familias, y recordando constantemente que todo había comenzado con el simple sueño de un niño. El legado de Gabriel no solo transformó las calles y los parques, sino también los corazones de quienes formaron parte de esta historia. Y aunque Ricardo siempre extrañó a su hijo, encontraba consuelo en saber que su memoria vivía en cada acción, cada árbol plantado y cada vida cambiada. Para escuchar más historias como esta, suscríbete y deja un me gusta.